Rafael Armando Méndez Lozano es ingeniero industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Obtuvo una especialización en proyectos de desarrollo en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y es magíster en educación en dirección universitaria de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Surcolombiana y es consultor en el área de proyectos y de emprendimiento. Y es precisamente de eso, de proyectos, que vamos a estar hablando en esta oportunidad con el profesor Rafael Méndez, a quien le damos la más cordial de la bienvenida. Rafael, mucho gusto. Bueno, es para mí un honor dirigirme a tan especial audiencia y con gusto vamos a hablar entonces de proyectos. ¿Por qué hay que construir una cultura de los proyectos en el Huila y en Colombia? Bueno, definitivamente hoy para obtener recursos es importantísimo saber estructurar proyectos y muy consciente de que los proyectos tienen diferentes etapas. Una fase de lo que denominamos planeación, una fase de ejecución y una fase de operación. Ustedes se han dado cuenta que hoy, ya sean comunidades, empresarios, emprendedores, se requieren los proyectos para poder planificar muy bien una idea. ¿Cuáles son las etapas de un proyecto, profe? Bueno, pues podemos señalar como tres grandes etapas. Uno, lo que es la preinversión, que es la etapa en la cual se identifica una idea, que tiene que ser una idea ojalá prometedora. Significa una idea dirigida a atender una necesidad de una población objetivo. Y en esa fase, dependiendo de la complejidad del proyecto, hay también diferentes niveles de estudios. Ejemplo, un proyecto como el Quimbo tuvo estudios básicos, estudios de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería en detalle. Pero si voy a hablar de un proyecto relacionado con, ejemplo, producción de helados con nitrógeno líquido, seguramente el nivel de factibilidad es más que suficiente. ¿Quiénes participan en un proyecto, sea cual sea? Bueno, pues hay diferentes actores. En la fase de preparación, por ejemplo, puede ser los emprendedores, quienes elaboran el proyecto, de acuerdo al equipo técnico, por decirlo así. Si es un proyecto de cierta complejidad, como el Quimbo, o hablemos de un proyecto como el de Betania, o un distrito de riego, indudablemente hay firmas de consultoría, asesorías especializadas según el campo de trabajo del proyecto. Esa será una primera etapa. Una vez si el proyecto resulta viable, factible, entonces inicia la etapa de ejecución. Para ejecutar el proyecto hay que gestionar los recursos. Y esa ejecución tiene mucho que ver con todo lo que es las obras de infraestructura, la instalación de la tecnología, las adecuaciones locativas, etcétera, que podemos hablar de inversiones fijas, diferidas y capital de trabajo. Y la siguiente etapa es la relacionada ya con la operación, es decir, cuando el proyecto ya empieza a ofrecer un bien o un servicio para una población objetivo, se cobra un precio por el producto, por el servicio, generamos ingresos, pero atendemos costos y gastos. Lo que se busca es que los proyectos realmente tengan varias características. Uno, que sean proyectos exitosos. ¿Qué es un proyecto exitoso? Aquel que puede sobrevivir, aquel que puede crecer y que se puede desarrollar muy bien. Entonces, esas son condiciones hoy en día de sostenibilidad de los proyectos. Profesor Rafael Méndez, ¿qué niveles de estudio hay dentro de un proyecto? Bueno, entonces, veamos. Depende del nivel de complejidad. Ejemplo, proyectos de alta complejidad requieren desde la idea, lo que llamamos los estudios básicos, los estudios de prefactibilidad, factibilidad e ingeniería en detalle. Todo esto antes de que salga la licitación de las obras. Pero si ya hablamos de un proyecto como los que presentamos al Fondo Emprender, ejemplo, o un proyecto de creación de una pequeña empresa, un estudio de factibilidad es más que suficiente. Estos estudios de factibilidad se pueden complementar con algo que llamamos los planes de negocio. Los planes de negocio que se hacen con base en un estudio de prefactibilidad previo tienen más probabilidad de éxito. Y los planes de negocio básicamente lo que son formatos que dependiendo de la entidad que convoca, pues hay que diligenciarlos, pero son formatos que, repito, incluyen información muy densa que se obtiene de los estudios de factibilidad. ¿Cuál sería la secuencia, si la hay, si existe, para ir de una idea a una empresa? Excelente pregunta. Bueno, lo voy a decir por la experiencia. Cuando uno tiene una idea, es muy importante que quien plantea la idea identifique a qué sector pertenece la idea.
Es decir, si es una idea, por ejemplo, de suministro de ropa para centros hospitalarios y clínicas y consultorios, ¿a qué sector pertenece? Al sector salud. Entonces la recomendación es, lo primero que hay que hacer es, uno debe trabajar muy bien el sector al cual pertenece la idea. Si mi idea es del sector turístico, por Dios, entonces que vamos a construir un hotel, perfecto, eso es del sector turismo, debe conocer mucha información del turismo a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local, porque hoy en día hay que concebir los proyectos también tomando en cuenta que puede ser desde lo local, pero con visión internacional. Recordemos que estamos en una nueva fase de desarrollo, que es la globalización, los tratados de libre comercio. Luego las ideas ya no son tanto para atender necesidades locales, sino que pueden ser locales con visión internacional. Ese es un elemento muy importante. En un proyecto también vale la pena señalar, hay que identificar lo que llamamos el concepto del negocio, si es un negocio como tal. Pero si es un proyecto de carácter social, hay que buscarle la sostenibilidad del proyecto. Ejemplo, si hablamos de un proyecto para crear un instituto orientado a atender jóvenes que son afectados por el SIDA, el VIH, pues lo importante que es lograr la sostenibilidad del proyecto, es decir, cómo lograr que el proyecto pueda crecer y desarrollarse bien. Y eso es un elemento que hay que mirar desde la planeación. Está lo que llamamos la oportunidad, que es hacer cuentas. ¿Cuál es mi población objetivo? ¿Cuál es el tamaño de ese mercado de interés? Y por supuesto, una vez hecho esta etapa, se hace el estudio de factibilidad, para culminar con lo que denominamos el plan de negocio, que es un resumen ejecutivo, que con pequeños ajustes con respecto al estudio de factibilidad, para ser presentado para la gestión de recursos. Porque es muy importante, el proyecto sirve también como instrumento de negociación, es decir, por eso hablamos de la cultura de los proyectos. Ustedes se han dado cuenta que hablamos, por ejemplo, de regalías. Las regalías, para acceder a los recursos de regalías, pues indudablemente hay que presentar proyectos, así sean públicos, pero si hablamos de proyectos de carácter privado y necesito gestionar recursos para atraer inversionistas o presentarlo a una entidad financiera X, pues indudablemente me dicen, oiga, y el proyecto, muéstrelo, donde ahí debo demostrar las bondades desde el punto de vista de mercados, financiero, organizativo, y obviamente mirar también las bondades desde el punto de vista financiero y el impacto social del proyecto. Profesor Rafael Méndez, nos ven empresarios que hasta ahora están comenzando o que tienen su empresa que la iniciaron como un ejemplo, una tienda de barrio. Ellos quizás hasta ahora están conociendo este tema. Yo le pido que usted les dé algunas sugerencias o algunos tips para cómo llegar a elaborar un proyecto y hacer de su empresa algo estable y duradero. Bueno, es muy interesante su pregunta nuevamente, porque es decir, los proyectos es para que ojalá mejoremos las unidades de servicio, en el caso de una tienda, en el caso de una microempresa. Mire que hay muchas fuentes de financiamiento. En el contexto local, por ejemplo, hay recursos en Infohuila. Hoy escuchaba Bancol desde unas líneas de financiamiento interesantes, pero aparte de eso también Alcaldía de Neiva, y uno ve que hay como a nivel nacional una serie de fuentes de financiamiento. Entonces la recomendación primero es, averigüemos qué ofertas hay donde yo puedo aplicar con propuestas para presentar proyectos que nos permitan fortalecer los negocios. Otro elemento muy importante, siempre pensemos en cuál es el mercado objetivo, porque ustedes saben que un proyecto depende, el corazón de un proyecto es que realmente lo que voy a producir, bienes o servicios, llegue a una población objetivo. Y entonces ahí viene otro elemento fundamental. ¿Qué es lo que diferencia mi negocio o mi actividad empresarial de lo que hay en el entorno, en el medio? ¿Para qué? Para poder competir mejor. Ejemplo, si yo hoy, hombre, no estoy pensando en mejorar mi panadería, y resulta que hay proyectos hoy en día de recursos de un fondo que se llama Impulsa, que sustituyó a Fomipyme, en donde es posible presentar proyectos de fortalecimiento empresarial. Entonces, algo muy importante es, oiga, ¿qué valor agregado le puedo poner a mi negocio para que realmente se diferencie y la gente lo profiere sobre los demás? Eso se llama, tiene que tener elementos de innovación. Si es mi panadería, bueno, ¿será que le llevo a domicilio los pedidos a la gente? Ejemplo, ¿será que presento nuevas formas de productos? ¿Será que en el empaque? ¿Será que en la forma de comercializar? Etcétera. Es decir, hay hoy en día que innovar.
Si no lo hacemos, el peligro es que nos pase lo que le pasaron a muchas librerías en nuestro entorno. Permítame hablar sobre el tema. Y es que en nuestro entorno, los libreros, los negocios tradicionales se quedaron pensando que eran los reyes y nunca se movieron, no se actualizaron, no se modernizaron. Cuando llega, por ejemplo, en el caso nuestro, una librería con una oferta grande, con una inversión gigantesca como Panamericana, encuentra uno que acapara en buena parte del mercado y hoy en día, digámoslo, han ido quedando marginados los negocios tradicionales. Eso nos puede pasar en cualquier sector, ¿de acuerdo? Entonces, el mensaje es, hay que cuidar más a los clientes, hay que actuar más estratégicamente y, por supuesto, rodearse, ojalá, de instituciones como las universidades, donde hay jóvenes que podrían prestarles importante apoyo para poder perfeccionar su proyecto. Profesor, se nos queda corto el tiempo y por eso yo quiero pedirle el favor que usted, para terminar, le dé un correo electrónico a las personas por si de pronto quieren obtener más información con usted y dónde pueden adquirir otro tipo de textos de ayuda para conocer más sobre una formulación y una evaluación de un proyecto. Ah, muy gentil. Bueno, entonces ahí voy a aprovechar su entrevista para informarles que realmente con gusto, yo soy el autor del libro Formulación y Evaluación de Proyectos Enfoque para Emprendedores, cuya 7ª edición la presenté en la Feria Internacional del Libro recientemente y me lo publica y comercializa el ICONTEC. Afortunadamente es el instituto de calidad más importante en Colombia y para mí es un orgullo saber que un texto que se produjo en Neiva hoy en día sea conocido en Colombia, Ecuador y Centroamérica. Entonces, en cualquier Panamericana pueden encontrar el texto, viene con CDs y muchos elementos para que cualquier persona de cualquier nivel pueda orientarse sobre cómo hacer un estudio desde el punto de vista de proyecto, cómo hacer una investigación de mercados, un análisis financiero, todos estos elementos. Mi correo para los que les estén interesados puede ser Ramendez, como suena Ramendez, con Z, 56@hotmail.com, ¿de acuerdo? Y en la Universidad Surcolombiana existe un centro de interacción empresarial de la Facultad de Economía y Administración, en donde con el mayor gusto quienes deseen pueden acudir a este centro y allí se les puede brindar algún apoyo para nuestra comunidad, que la queremos muchísimo. Gracias por apoyar los proyectos, profesor, y gracias por estar en Empresas y Empresarios. No, para mí es un honor, que Dios los bendiga y muchas gracias por esta importante oportunidad. Evaluación y formulación de proyectos, una ayuda más que usted puede tener. Si quiere más información también puede acudir a la Cámara de Comercio de su ciudad o en las alcaldías y en las gobernaciones. Esto es Empresas y Empresarios, que te conecta al mundo de los negocios.